¿Que por qué estamos hablando de Jaime Pineda? Porque luego empiezan algunas personas a decir, es que son ataques personales, quieren hacerte daño. No, no. Don Jaime Pineda, por lo menos para este espacio, toma cierta visibilidad por cuenta del escándalo de los carrotanques, de la unidad de gestión del riesgo, que curiosamente, yendo para La Guajira, terminan siendo comprados en Itagüí, se los compran a la firma del señor Jaime Pineda que borde la montaña, pero los pagan en efectivo, eso los pagan en efectivo, ¿no? Los pagan en efectivo cuando se supone que la plata todavía no la había girado gestión del riesgo, entonces uno se pregunta dónde sale la plata y por qué alguien tiene tanta plata para comprar unos camiones. Y bueno, y el silencio también del señor Pineda al respecto, porque ese es uno de los que no ha dicho esta boca es mía en medio de un escándalo que sin duda habla de corrupción o por lo menos de sobrecostos. Eso sí depende de qué tan generoso quiera ser usted con don Olmedo López, que pagó más o menos el doble por los camiones. Así es, y entonces cobra mayor importancia porque empezamos a entender que se trata de una persona que también ha tenido cuestionamientos, no solamente en el ámbito deportivo, porque él como dirigente del Once Caldas, pues ha tenido unos comportamientos muy cuestionables, como insultos a otras personas, pero también ostentando lujos y también, como vamos a ver en estas fotografías, ostentando su amistad con el reconocido esa fotografía es de una fruta. Esa fotografía dice mucho. Ya le voy a decir esa por qué. fotografía es de un campo de palma. Es un campo de palma. Pero además esto ya parece como Guatapé. O sea, de pronto nos estamos acercando ya al departamento de Antioquia. Esto ya es el Casanare. Sí, porque resulta que esta persona, que ya vamos a ver las fotografías donde le aparece con el Ñeñe Hernández. Abundancia. La abundancia del señor Pineda. Lo que pasa es que, mire Paula, que... Su fruta favorita es la patilla. Tengo que ser una sandía. Ahora sí, mira, ahora sí, Andrea, por favor, continúe. Entonces les decía, mire, aquí está él como dirigente deportivo del Once Caldas, pero Paula, usted también nos mostraba unas fotografías que ya vamos a empezar a rotar y son de esa cercanía con el Ñeñe Hernández, a Manteles, en Madrid, España, y se cuestionaba también porque, pues recordemos que Ñeñe Hernández fue catalogado por la justicia como tenía todas las investigaciones y que lo señalaban como narcotraficante en el departamento de La Guajira, casualmente, donde ocurrió también todo el escándalo de los carrotanques. Así es, André, incluso recuerde usted que es el propio Pineda y en su momento Ñeñe Hernández quien ponía aquí, en el encabezado de esas imágenes ponía aquí, con amigos, celebrando, y como usted lo menciona, en efecto estaba esa intimidad, pero también en su momento mostramos las fotografías de cómo el señor Pineda era muy generoso, regalaba camiones, los vendía por debajo del costo a los de la DIMAYOR. También en su momento para el Festival de Valledupar donó unos tremendos camiones y también le pagó, Andrea, unos pasajes a todos los integrantes de la Federación Colombiana de Fútbol para viajar a Lisboa porque necesitaban hacer una reunión, porque como el señor Pineda no podía venir a Colombia, pues a todos los invitó a su finca en Lisboa. Sí, un hombre generoso que, como usted lo decía, le regaló un bus al Festival Vallenato. Al Festival Vallenato, pero como lo vimos en una denuncia en días anteriores, sí parece más bien un poquito más complicado que sea generoso con aquellos que alimentan su negocio de los camiones y tractomulas como son los camioneros. Pero bueno, sobre esa historia volveremos más adelante, porque hoy tenemos dos relatos que giran en torno al señor Pineda. El primero, Andrea, nos habla de algo que resulta abominable. Sí, exacto. Y ahora sí le justifico porque aparecen ahí las sandías. Porque resulta que el señor Pineda, hemos conocido una sentencia de restitución de tierras que lo vinculan con un despojador de tierras. Esto es muy delicado. ¿Y por eso las sandías? Y por eso las sandías, porque estamos hablando que es un terreno en el departamento de Córdoba, en Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, donde allí en esos terrenos que fueron reclamados por un denunciante que dice que en la época paramilitar pues lo despojaron de sus predios y se conocía pues que toda esta violencia paramilitar que se ejercía en la zona pues tuvieron que salir desplazados por la violencia y que allí en esos terrenos pues se cultivaba sandía, se cultivaba maíz, se cultivaba coco y
se aprovecharon en esa época, cuando todo el mundo estaba saliendo desplazado por la violencia, para comprarle unos terrenos a los campesinos. Se los compraron muy baratos y después empezaron a englobar los predios. Y este juzgado de restitución de tierras pues determina que no pudieron demostrar la buena fe exenta de culpa a los herederos o quienes se quedaron después con estos terrenos del señor Óscar Patiño, y también cuyo socio de la época era Jaime Pineda. Pero entonces vamos a irles mostrando y por favor, aquí entre todos nos vamos rotando la lectura de estos apartes de un fallo de restitución de tierras que es muy, muy delicado, porque incluso hasta sale un testimonio de Salvatore Mancuso. Empecemos entonces, por favor, con la primera imagen, donde podemos pues comprobar que este fallo es del magistrado ponente Javier Enrique Castillo Cadena. Este fallo es de 2020 del Juzgado de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, Sala Especializada Civil. Y aquí dice Juan Pablo, por favor, las pretensiones, lo siguiente. Bueno, ahí dice que están pretendiendo que se restituya el predio denominado Galicia, dan la especificación de la vereda del Coco, corregimiento del Almendro, municipio de Planeta Rica, y dice, vinculado a la cédula catastral número tal. En consecuencia, pidió tener como inexistencia la escritura pública del 6 de diciembre de 1993 de la Notaría Primera del Círculo de Montería, por la que transfirió el derecho de dominio a Óscar Patiño Franco y a Jaime Alberto Pineda, así como se declara la nulidad absoluta de todos los demás negocios jurídicos celebrados con posterioridad. Corroboramos y sí queda confirmado, Paula, que Jaime Alberto Pineda es del mismo señor de Kenworth de la Montaña. Sí, miremos señora. La segunda imagen, por favor, porque entonces aquí empiezan a decir los fundamentos de la decisión. Juan Pablo, ayúdame a leer la parte que está subrayada. Relató que en el año 1992, a raíz de la incursión de los paramilitares en la región y los constantes enfrentamientos armados con los grupos de guerrilla que allí también operaron, en los que fueron asesinados un sinnúmero de personas, entre los que da cuenta de un cuidandero de una finca vecina y el señor Flortasiano, aunado a las constantes vacunas que eran cobradas por parte de los grupos armados al margen de la ley, así como que a escasos 5 kilómetros del predio Galicia, las autodefensas instalaron en Arrayán una base, aunado a que varias personas desconocidas fueron preguntando por las fincas si sus fundios estaban en venta. Fueron circunstancias más que concluyentes para generar en los moradores de la zona un clima de inseguridad y de zozobra, situación que fue aprovechada por Óscar Patiño y sus socios para adquirir varias extensiones de tierra, más de 600 hectáreas, a precios muy por debajo del justo en la época. Eso es lo que reclama entonces la víctima de la violencia y señalan al señor Óscar Patiño, quien era socio de ¿quién? De Jaime Pineda, el señor dueño de Kenworth de la Montaña y muy amigo del Ñeñe Hernández. En la siguiente imagen, pues ahí estamos viendo cómo los señores Diego Patiño Franco, Carolina Patiño Álvarez y Juan Pablo Patiño Álvarez, pues dijeron que no, que ellos no tenían nada que ver con los grupos paramilitares, que nunca el señor Óscar Patiño fue condenado por pertenecer o colaborar con estos grupos, y da como la justificación diciendo que ellos no tienen nada que ver con ese proceso de restitución de tierras, que para ellos no es no tiene cabida. Pero el siguiente documento, el cuarto, pues ahí se señala: los testigos convocados por la parte opositora, José Vicente Patiño Franco y Jaime Alberto Pineda Gómez, no comparecieron ni justificaron su inasistencia a la audiencia programada para recibir sus testimonios. Es decir, los estaban llamando a ellos para que dijeran que el señor Patiño no tenía nada que ver con este despojo de tierras, pero el señor Jaime Pineda, igual que a Paula, pues nunca le contestó al juzgado de restitución de tierras. El siguiente documento, entonces vamos a empezar con Juan Pablo, luego Mauricio y luego Paula para leer lo que dice este fallo de restitución de tierras. En ese entorno fueron perpetradas las conductas victimizantes de los llamados grupos de autodefensa en Colombia, que fueron de público conocimiento por la comunidad a nivel nacional, regional y local, tal como se narra en un informe titulado Justicia y Paz, Tierras y Territorios en las versiones de los paramilitares, elaborado por el Centro de Memoria Histórica, establecimiento público del orden nacional en el cual, a partir de las versiones libres de los paramilitares postulados en los procesos de la Ley 975 de 2005, se exponen las causas responsables y usufructuarios del abandono forzado, la ocupación ilegítima y el despojo de tierras y territorios. Uno de los hechos más significativos de violencia en el departamento de Córdoba y también más documentado
investigado es el homicidio de la líder cívica Yolanda Yamile Izquierdo Berrío, producto de su liderazgo para la recuperación de las tierras perdidas en varias haciendas situadas en el departamento de Córdoba, por la acción de sujetos vinculados a las Autodefensas Unidas de Colombia, entre ellos la condenada por la justicia Sor Teresa Gómez, que mantenía un estrecho vínculo con los hermanos Castaño Gil. Estos hechos fueron puestos de presente en la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal Especializado de Cundinamarca el 17 de enero del año 2011 dentro del radicado número 2010-0004 en la causa seguida por el homicidio de Yolanda Yamile Izquierdo Berrío y el atentado a su cónyuge Francisco Torreglosa Quintana, en hechos sucedidos en la ciudad de Montería el 31 de enero del 2007. Providencia en la que se condenó a la pena de 40 años de prisión a Sor Teresa Gómez Álvarez, miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio en concurso heterogéneo, concierto para delinquir agravado y amenazas. Entonces, estamos diciendo que este fallo de restitución de tierras, pues dice y documenta además que todo este sitio del predio donde se encontraba esta reclamación, el Almendro, Planeta Rica, Córdoba, pues era claramente de injerencia paramilitar. Juan Pablo, nombran a Sor Teresa y en este mismo predio fue donde el señor Óscar Patiño, al parecer con su socio, que de la época, no, al parecer no, confirmado por el juez, Jaime Pineda, pues llegaron a comprarles barato. Está en la decisión. Está en la decisión. Aparece. Está en la decisión. Y el siguiente documento, pues en la parte final, mire, les voy a leer lo que dice. A ver. En el mismo sentido, señala el estudio que el 1 de octubre de 1993 fue asesinada Matilde Isabel Salgado Pacheco. Sin embargo, no se conoce de, la siguiente página, investigación que haya permitido individualizar al responsable. El predio de 7.500 hectáreas que había sido comprado a Jesús María Polo fue vendido por los 6 herederos en 1994 Mercedes Gómez Jaramillo, al parecer esposa de Óscar Patiño Franco, y a Jaime Alberto Pineda Gómez. Ahí da los datos de la notaría. Este último adquirió otros predios en la zona en sociedad con Patiño Franco. Ejerció como gerente de Kenworth de la Montaña SAS desde 1991 y como presidente del Once Caldas SA. Gómez Jaramillo transfirió su parte a Pineda Gómez en 1997 y este lo englobó con otros 7 predios adquiridos en su mayoría en el mismo año y que suman 274.775 hectáreas. Notaría Única de Pueblo Nuevo, bajo el nombre de San Cristóbal. En 1999 le permutó a José Vicente Patiño Franco y en 2002 vendió la otra parte a Mario Hernán Cardona Londoño. Ahí lo mencionan, clarito, no hay verde, es el mismo de Kenworth de la Montaña. Asimismo, se consignó que para esta época Óscar Patiño Franco había sido identificado como presunto despojador y concentrador de predios rurales, tanto en Planeta Rica como en Montería. Abro comillas. En el Almendro adquirió el predio Galicia de 56.000 hectáreas. Creo que sí, lo que dice 56, es que tiene el punto como corrido. En sociedad con Jaime Alberto Pineda Gómez y mediante escritura pública número tal de 1993, Notaría Primera de Pereira, registrada de tal forma. En 1996, dicho predio fue englobado con otros 9 predios, 6 de ellos adquiridos en 1992 y uno en 1995 por la misma sociedad. En la misma fecha fue dividido en 2 premios denominados Los Tulipanes y Llano Grande. Ahí otra vez da los datos. El primero fue transferido por Pineda Gómez a José Vicente Patiño Franco y el segundo permaneció a nombre de Óscar Patiño Franco hasta que en marzo de 2004 fue objeto de embargo por proceso de la Fiscalía General de la Nación y quedó a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y en la parte de abajo dice, se relató además que varios de los solicitantes de la zona microfocalizada de Mundo Nuevo relataron situaciones en las que se indica la enajenación de sus predios a dicho ciudadano Óscar Patiño, es decir, el socio de Jaime Pineda, con ausencia de consentimiento. En el registro de lo narrado por uno de los reclamantes se lee, por ejemplo, mi señora madre es titular del predio, pero ella ya falleció. Ella abandonó el bien por amenazas, vendió la tierra al señor Óscar Patiño, la obligó a la venta, fue a bajo precio, es decir, la compró baratísimo aprovechándose de la injerencia paramilitar. Mauricio, aquí viene la parte donde citan a Salvatore Mancuso en toda esta sentencia de restitución de tierras. Dice, de otro lado, se indicó que en la transcripción de una de las versiones libres rendidas por Salvatore Mancuso puede leerse, abro comillas, yo conozco al señor Óscar Patiño, es cuñado de Rasguño, este que era del cartel del norte del Valle, y efectivamente el señor Óscar Patiño tiene algunas fincas en este sector aledaño a Planeta Rica. Eso queda
queda cerca a Planeta Rica, dice textualmente. Y a renglón seguido, al referirse a las calidades de Óscar Patiño, se consignó en este documento. Aquí estamos hablando de algo muy grave y es que este señor Óscar Patiño, el socio de Jaime Pineda, pues no era nada más y nadie menos que al parecer el cuñado de Rasguño, reconocido así por Salvatore Mancuso. En la parte final de ese documento, y ya nos queda solamente otra información para mostrarles, pero muy importante, dice: ese informe da cuenta que al consultar el Círculo Registral de Montería en el Sistema de Información Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, Óscar Patiño Franco aparece como titular de 3 predios, 2 de ellos en sociedad con Jaime Alberto Pineda Gómez, los cuales quedaron a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes en 2004. Andrea, algo queda claro y es que el señor Pineda, pues bueno, andaba con un socio bastante particular. Con 2, ¿no? Pero- Porque también fue amigo y socio del Ñeñe, al parecer. Bueno. Sí, es que no Es quería que- decirlo, pero bueno, ya van 2. Sí. ¿Qué pasó con este caso? Porque claramente aquí hay una sentencia que esto es de un juez de tierras, ¿no? Sí. Esto tiene que ser restituido. Pero si hubo despojo, no se tiene que haber seguido un proceso penal en contra del socio del señor Pineda, don Óscar, ¿cómo se llama? Franco. Óscar Patiño. Óscar Patiño. Óscar Patiño. ¿Y en contra del señor Pineda? Pues lo que hizo el juez de restitución de tierras fue compulsar copias. Pero cuando se compulsa copias, ahí viene también todo el dilema porque ellos tienen que responder pues ante la fiscalía porque pues no son aforados o no Claro. tienen otro tipo de tribunal. Pero también se ordenó que se cancelaran, que se anularan todos los negocios que se hicieron a partir de esa compra que fue muy barata en una época de clara injerencia y terror paramilitar en el departamento de Córdoba. ¿Qué dice el señor Jaime Pineda sobre esto? Pues, Paula, a usted le ha contestado. No, yo ya me di por vencida. No, no hay que darse por vencido nunca. Sin embargo, le Bueno, insistiremos seguiré sobre ese escribiendo tema todos los particular días. Hay que seguirle insistiendo. Ahí la seguimos vinculación. Y de atentos. repente ahora saldrá el señor Pineda otra vez a decir, o sus amigos, a decir que es que nosotros nos estamos inventando cosas. Mire, señor Pineda, nosotros no nos vamos a inventar una decisión de un juez de restitución de tierras, en donde a usted lo mencionan. Vale la pena a veces como salir a decir qué es lo que se sabe, ¿no? ¿Qué es lo que se ha vivido?